La primera pregunta que te quiero hacer es, cuéntanos de ti, qué estudiaste, a quién te dedican, quién es María Alejandra. Bueno, María Alejandra es una mamá de 30 y casi 2 años. Soy de Colombia, estudié ingeniería ambiental con maestría en finanzas porque quería hacer algo relacionado a finanzas sostenibles, pero desde que soy mamá solamente quiero ser mamá. Pero ejerciste tu profesión, ¿cierto? Sí, la ejercí como 7 años. Quiero que te remontes al momento en que tú y yo nos conocimos, desde que a esa época, ¿cuál era la necesidad, cuál era el problema que María Alejandra tenía en ese momento antes de unirse a estudiar en Vibra? Eh, pues ahora que lo veo como en retrospectiva, aunque en ese momento no lo sabía, yo creo que lo que me llevó a conectar con Juanes fue como ese momento antes y después, como bueno, he vivido mi vida de esta manera, pero ahora necesito un despertar de la conciencia, pero en ese momento no lo sabía. En ese momento era porque estaba en una relación y tenía muchas dudas de mi relación y mi mejor amiga había ido donde Juanes y habían hablado un poco pues de energías, de vidas pasadas y yo sin saberlo tenía mucha facilidad de acceder a ellas y por curiosidad fue como, ay, bueno, vamos a ver si de pronto esto se gestiona por otro lado y resuelvo mi confusión de la Ok. relación. ¿Y por dónde empezaste? ¿Cuál fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue pedir sesión con Juanes. Fue hacer sesión con Juanes, lo mismo para esta relación, y me llevaste a otras vidas y lo vi todo y se movieron demasiadas cosas. Y con base a eso dije, ay, bueno, quiero como seguir haciendo esto. Y el segundo paso creo que fue hacer un taller de materialización. Ujú. Diciembre, sí, de materialización de sueños para el 2018, creo. Y lo mismo, yo no era como todavía muy creyente de esto porque, pues como soy ingeniera, obviamente era increíblemente racional. Y yo empecé a hacer mi materialización y en algún momento en esa materialización vi Egipto. Y Egipto era un viaje que Vibra tenía, la primera corte Ujú. de Egipto de ese año. Y yo como, qué particular. Y pues qué particular, obviamente ese año iba a ser todo el inicio del proceso. Entonces, bueno, hice la materialización, empecé a hacer brújula. Brújula me gustó mucho porque era más de organizarme a mí en todos los aspectos, desde personalidad, finanzas, herida de padre y de madre, pero obviamente sanación 1 y 2 era lo que yo Des- quería hacer. Entonces, primero Listo. fue como brújula y después fue como Eso, sanación. hacia allá te iba a preguntar. ¿Y por qué elegiste estudiar en nuestra escuela, aplicar el método de Vibra Consciente específicamente sobre cualquier otro programa? A ver, por dos razones. La primera, me la recomendó mi mejor amiga. Yo, como les digo, no sabía nada de esto, entonces no era como que tuviera demasiados contactos, pero sí era una persona muy escéptica. Entonces siento que en este mundo de la espiritualidad yo no le creo todavía, pues y más en ese momento, a personas como muy chamanes, muy yogis, como así, yo era como que, no lo sé. Entonces como al ver a Juanes, que era una persona normal, con celular, que vivía normal, que no me iban a ir a un monte pues a amanecer 3 de la mañana con ayahuasca, dije como, ok, esto de pronto tiene un poquito más de fundamento, pues y como de algo más allá, pero no solamente era eso, pues que me lo habían recomendado y como les digo, no era como pues algo demasiado volado, fue como ese acceso a información que no es común. O sea, no es como el típico, vamos a hacer este mantra y nos vamos a levantar todos los días con mente positiva y nos vamos a repetir esto, que, ¿sí me entienden? Que fue válido, Ujú. pero era como información que yo nunca había escuchado, pero que cuando la escuché fue como, yo sé que esto es extraño, pero dentro de mí resonó. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con tus dones y tu energía? Porque obviamente sanación cuántica habla mucho de energía, de canalizar, de vidas pasadas, de todo esto. Es decir, obviamente entiendo la lógica y tú sabes que yo soy muy no soy de de vivir allá en del prana y morir de hambre, sino que esto es una espiritualidad práctica. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en particular en brújula y qué hubo en particular en sanación cuántica que tú digas, esto me ayudó muchísimo? No, todo, todo. O sea, yo creo que en Brújula algo que me sirvió mucho fue, yo creo que sanar a padre y madre. Me movió Ujú. mucho y fue como que, ok, eso es un componente diferente. También mis finanzas se organizaron mucho. O sea, como que de verdad, como que despegué y yo estaba recién salida de la universidad. Yo en ese momento también era tutora, entonces empecé a tener muchos estudiantes. Yo creo que era muy en pro de que iba para Egipto, pero lo mismo, o sea, como que yo no creía que
ay, sí, sí tienes que ir, todo va a suceder y se va a alinear. Y yo era como, sí, claro, pero de verdad fue como, ok, eso está cogiendo mucha fuerza, que yo sé que hay como algo más allá que simplemente, pues, como eso. Entonces, de lo que recuerdo, eso. Y bueno, se me empezaron a activar demasiadas vidas pasadas, como cosas que yo veía, o sea, como cosas que fueron como descargándose los sueños, también se despertó mucho. Y en sanación uno y 2 no todo. O sea, sí, o sea, fue como se abre bocas de vidas y de saber cosas que yo era como, siento que en esta persona hay algo o en este lugar hay algo. Y efectivamente, pues por ejemplo, me acuerdo en un caso particular, antes de yo conocer a Juanes, estaba mucho más chiquita, mi abuela tenía un dolor. Del herpes zóster hace 1000 años y cuando ella le dio yo fui a visitarla y no sé, yo le cogí la mano y yo cerré los ojos y ella me dijo, ay, quédate conmigo que pues se me está yendo el dolor. Y yo como que, bueno, pues yo tenía por ahí 16. Pero ya cuando entré a sanación y a hacer muchas cosas fue como que, ok, tengo pues como esta capacidad dentro de mí de hacer cosas y de mover energía fácilmente. Entonces fue como un despertar o un recordar, creo, más que todo. ¿Y por qué crees que haber estudiado sanación cuántica con nosotros y tener ese despertar, como tú lo llamas, es tan efectivo? Yo creo, o en mi caso en particular, es porque fue, o sea, como que parte de mí me llevó a eso por curiosidad. Fue como que, ay, esto está chévere. Pero cuando ya uno ya está en serio analizando la situación con todas esas nuevas herramientas, para mí fue como evidencia tras evidencia tras evidencia y no era una evidencia racional, que al principio fue como lo difícil, sino como que de verdad hay algo más allá, hago parte de algo mucho más grande, de lo cual yo también soy arquitecta. Entonces para mí fue como ese gran cambio, fue como, wow, no estoy aquí pues como que aleatoriamente y solamente puedo hacer estas cosas, sino como que hay muchas variables en juego y yo ya entenderlas y modificarlas. Y si tú pudieras definir eh, un resultado que hayas logrado con estudiar en Vibra, ¿cuál sería? Bueno, muchas cosas, pero yo diría que mi vida en este momento es otra, completamente diferente. Soy una persona demasiado feliz, o sea, siento que, no sé si la palabra es miedo, pero sí, o sea, como que me siento arquitecta de mi vida. Entonces, la pareja que tengo, mi familia, o sea, las experiencias que he tenido han sido gracias a entender todo lo que Vibra me ha dado. Entonces, como yo sé que mi vida sería diferente, de verdad, sería diferente, tal vez no la disfrutaría tanto, no sería tan paciente, me hizo una persona más compasiva también. Entonces, yo diría como que el gran resultado de Vibra es esto, construir una vida que yo todos los días. Y si no hubieras entrado a Vibra, si no le hubieras hecho caso a tu curiosidad, ¿dónde crees que hubieras estado hoy? Mm, pues no sé si estaría acá, puede que sí, no lo sé, pero creería yo que uno no sería tan feliz, de verdad. Yo creería que no sería tan feliz. Muy posiblemente sería una workaholic y muy del deber ser, pues como que hay que hacer esto, entonces voy a ir al trabajo, voy a hacer eso. O sea, no sé si hubiera encontrado mi propósito, la verdad. O si lo hubiera encontrado, no sé si hubiera sido consciente y no lo hubiera disfrutado tanto. ¿Tú crees que si no hubieras entrado a Vibra tendrías el amor y la familia que tienes? A ver, pues yo quisiera decir que sí, como ahí pues como que lo hubiera conocido, pero no. Hay ciertas cosas que yo digo, creería yo que no. O sea, como que eso requiere un nivel de conciencia y de amor que yo creo que yo no tenía antes. Entonces, posiblemente no. Y si pudiéramos llevar y hacer y cuantificar linealmente el tiempo al pasar por la sanación cuántica, Egipto incluso, ¿cuánto tiempo de vida crees que te ahorraste? Yo no sé si el tiempo es cuánto tiempo de vida, sino cuántas vidas, de verdad. O sea, si me quedaba como 25.000 vidas, de pronto ahora me quedan, ojalá, 12.000. No, de verdad. Sí, para mí fue un salto cuántico, o sea, ni siquiera, sí, o sea, no final, o sea, sí, fue un salto, fue otra timeline, de verdad, otro momento. ¿Y cómo fue tu experiencia en Egipto? ¿En qué expandió tu conciencia Egipto? No, a mí me bombardearon toda mi racionalidad y lo agradezco demasiado porque aunque fue difícil, siento que fue como, o sea, todo lo que yo quería. Fue magia, fue conocer, fue energías, fue experiencias, ir a lugares tan increíbles, fue recordar. Entonces fue como la cúspide de, bueno, llevo todo este año, pues todo el 2018
trabajando en mí, haciendo otras cosas, pero aquí vamos a hablar es ya de energía de magia, ya como que la María Alejandra racional está más organizada y ha aprendido cosas, pero ahora es otra dimensión. Vamos a explorar, es algo con más trasfondo y mucha mayor profundidad. Entonces fue como, sí, pues como ese regalo, esa graduación de, bueno, querías aprender esto y saber esto, este es el lugar con las personas para hacerlo. Por ejemplo, yo me acuerdo que hay gente que cuando viene a estudiar sanación cuántica y es muy racional, muy ingeniero, muy matemático, muy dedicado a su parte profesional, ¿cierto? Que son personas que usan su intelecto de una forma brutal. Yo suelo siempre decir que las personas que a veces son muy racionales son muy buenas para sanación cuántica. Pues a mí me gusta mucho. ¿Tú crees que el ser racional y tener un fuerte intelecto compite con la tremenda sensibilidad que se desarrolla en sanación cuántica? Al principio yo diría que sí, o sea, en algún por lo mismo, o sea, tu mente y tu estructura, o sea, mental de todo, te va a decir como que esto sí es verdad, pues como que de verdad eso es cierto, pero es tan bueno porque el universo te pone a la prueba, o sea, irrefutable. Entonces uno es como, bueno, sí, o sea, no hay nada que hacer, o sea, qué bueno que esto me sirve para unas cosas, pero en algún momento es como, chao, racionalidad, o sea, esto es otro juego. ¿Y tú crees que en Vibra vivimos una espiritualidad práctica? Sí, demasiado, la verdad. Pero es una muy buena combinación, por lo mismo, porque no es esa espiritualidad, yo no sé, o sea, no quiero decir como espiritualidad de redes, pues que es como lo mismo, el cafecito, el mantra, sino es a fondo, o sea, vamos a hablar de tu alma, de tu propósito, mucho más en serio, y es lo mismo, o sea, es como todo el tiempo estar cambiando de escala, listo, necesito en ese momento finanzas, que tengo de brújula que me sirve para finanzas. Bueno, ya en este momento es algo más trascendental, en tu una vida pasada tengo esta herramienta. O sea, es como agrandar tu kit de herramientas y decir, listo, según la escala que necesito intervenir, tengo la herramienta. Y si pudieras contabilizar los problemas, el haber pasado por aquí, por esta escuela, ¿qué problemas te ahorró? Yo creo que sí, o sea, sí, el propósito, creería yo que hubiera sido de pronto una crisis, yo no sé, a los 30, a los 40, lo que sea, hubiera sido como que me mamé de eso. No sé por qué, porque era muy buena y me gustaba, entonces era como, creo que eso, o bueno, sí, yo creo que algo muy de la vida profesional y de la vida, pues, de pareja, de familia, de relaciones, también. Siento que tal vez no sé si me hubiera ahorrado un problema, pero creo que me ahorró tal vez una posible distancia. ¿A Pues qué te o refieres? no sé, me siento más cercana a mis hermanos, a mis papás, a mis primos. Cuando alguien viene a mí y me pide un consejo, me siento mucho más capaz de ayudarlo. Entonces eso me ha permitido establecer vínculos más profundos con mí. Entonces tal vez si no tuviera eso, hubiera sido muy superficial y no hubiera aprovechado y disfrutado esto. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida actual que tienes, que has construido? Bueno, estoy demasiado posparto, de verdad. Obviamente voy a decir que mi bebé, pero yo siento que lo que más me gusta de mi vida en este momento es mi conciencia, porque estoy co-creando con ella. Algo más. Ay, no, yo en este momento estoy demasiado feliz con mi vida, entonces yo puedo decir todo, o sea, como que amo a mi esposo, amo a mi hija, amo a mis amigos, en donde estoy viviendo, lo que estoy viviendo, pero creo que todo eso se puede resumir a que de verdad estoy creando y disfrutando la vida, que ni siquiera pensé que quería o que soñaba o que era posible, entonces ese es... Y si te comparas con Alejandra de antes de empezar todo este proceso de expansión de conciencia y te comparas con Alejandra que hay hoy, ¿qué cambió? Muchas cosas. Creo que me volví una persona más compasiva. Ok. Quisiera decir que más paciente, pero signo de interrogación todavía en ese aspecto. En ese aspecto, yo creo que por la misma racionalidad que uno deja un poquito al lado, tal vez me volvió como más humilde a darme cuenta que uno no tiene que saber todas las respuestas o que uno no siempre está pensando lo correcto o que sabe lo suficiente en algún... me conecto más con mi cuerpo también. Sí, soy ya mucho más selectiva con muchas cosas, a lo que le dedico el tiempo, a lo que le dedico la energía, a lo que me importa, a lo que no me importa, a lo que quiero experimentar. Creo que también me ha hecho, pues obviamente más feliz, sobre todo últimamente, creo que me ha hecho más presente, que es algo que yo no tenía antes. A disfrutar los instantes y el ahora, ¿a eso te refieres? Y si de todo lo que te ha pasado, Ale, en tu vida,
¿Cuál cómo enumerarías los tres logros más importantes que tú has logrado con tu tema de expansión de conciencia, tu trabajo interior, tu co-creación? Porque obviamente tú sabes que en Vibra nosotros nos enfocamos mucho en que la gente pueda construir la realidad que desea, construir una vida que valga la dicha recordar. ¿Cómo los enumerarías? ¿Cuáles serían tu top 3 de logros Yo diría que para mí materializados? Egipto fue un antes y un después. Entonces le voy a dar su lugar y su honor porque de verdad que fue una experiencia que nunca pensé que iba a vivir, que iba... Sí, o sea, para mí Egipto fue el principio de la nueva María Alejandra y el fin de la anterior, entonces ese es uno muy importante. Creería yo que el segundo fue conocer a mi esposo y casarnos. Y ahora mi familia en general, o sea, mi bebé y mis hermanos, mis papás, todo siento que ha tomado un giro 180 grados. Entonces, ¿cómo sentías tú el amor de familia, ese refugio emocional del cual tanto hablamos, a la Alejandra anterior y a la Alejandra actual? No, ese sí es el cielo, o sea, y la tierra. La Alejandra de antes yo creo que era pues muy racional, poco emocional, muy fría, tal vez como cada uno en su carril, o sea, como que gracias por lo que me han dado, pero pues yo estoy en lo mío y ustedes están en lo suyo, pues ojalá todos estemos bien, pero muy desentendida, creería yo, como de ese, sí, de ese núcleo familiar o de ese árbol genealógico. Y ahora es completamente diferente. Es como, bueno, quiero obviamente estar mucho más involucrada con mis hermanos, con mis papás, si los puedo ayudar a experimentar una mejor realidad, aquí estoy para ellos, quiero compartir más tiempo con ellos, sí. A eso también tengo que reconocer que mi esposo ha puesto en la mesa, o sea, como muchas más cosas familiares que a mí me han hecho replantearme cómo crecí, mis costumbres, como pues, o tradiciones familiares que pensaba que estaban bien y ahora digo como que no, esto no es algo que yo quisiera tener en pues, en mi familia, pero sí siento que antes yo diría no era muy familiar, la verdad. Muy, yo ahorita todo lo puedo. Bueno, siento que esa es una cosa que debo decir. Antes, cuando me preguntaste los top 3 sobre todo ahora, me conecté demasiado con mi energía femenina, que antes era un concepto que no estaba en mi radar, literal. Era como que, ay, Entonces, no, yo solo ¿te puedo. gustaría profundizar ahí? Sí, puedo profundizar 7 horas si quieres. Profundicemos sobre ese concepto, es importante porque Sí, yo sé que afuera, y muchas veces en consulta cuando estoy hablando con las chicas, tú sabes muy claramente cuál es mi visión al respecto, ¿cierto? Tú solo entiendes. Pero me gustaría que habláramos sobre ese proceso de transformación que tuviste en esa área, porque muchas cosas que a una mujer con su femenino la conectan, el amor de familia, la armonía de familia, ese refugio emocional, es algo que cuando lo viven no lo quieren soltar y se conectan brutalmente y dicen, ¿cómo yo podía vivir desde una posición de feminazi, una macho alfa, peche peluda, cuerpo espartana, o sea, juntada, ¿sí o no? Cuéntame, esa historia estaría muy buena que la cuentes. ¿Cuál era la visión de Alejandra antes ahí y la Alejandra de hoy? Porque eso le puede ayudar a muchas personas que te pueden escuchar. sí, sí, o sea, la verdad es que, a ver, si yo me remonto pues a lo mismo, cuando conocí a Juanes en el 2018, yo era muy, o sea, ¿cómo se dice? Female boss, no sé qué, o sea, quiero llegar pues a la cúspide, quiero hacer esto, quiero hacer mucha plata, soy demasiado independiente, quiero viajar. Bueno, en ese momento decía que no, pues no sabías que quería viajar, pero era como que eso es lo que yo quiero. Lo mismo, me sentía muy empoderada de alguna manera, o lo que a mí me decían que era empoderada, porque obviamente todo lo que quería lo podía lograr. Pues si quería estudiar esto, si quería pagar esto, si quería ir a tal parte, o sea, como que yo me sentía muy empoderada, ¿cierto? Y sin saberlo, ese empoderamiento, o lo que me decían que era empoderamiento, me hacía de alguna manera, no sé si la palabra sea rechazar o atacar o minimizar. Yo creo que los roles masculinos a mi alrededor, en una pareja, por ejemplo, que creo yo que es donde uno más lo siente cuando está en esta confusión del siglo XXI, creo yo. Entonces, Sí. bueno, yo como les digo, muy bien y yo tenía demasiado claro que eso era lo que yo quería hacer, pero era, yo sentía que mi valor, aunque en ese momento no lo sabía, era muy profesional, o sea, como que lo que yo produzco, o sea, para que soy buena en el mundo laboral, ¿cierto? No tanto a mi alrededor, sino como listo. Por ejemplo, yo era tutora, entonces si tú necesitas que yo te explique física, química, matemática, social, lo que sea, aquí estoy y lo puedo hacer muy bien. Entonces como que yo me sentía útil para la sociedad, que eventualmente en el mundo profesional se iba a reflejar con temas financieros, pues ese era mi propósito, que a mí me fuera muy bien. Y lo digo
no estoy diciendo pues que las mujeres no puedan estudiar y no puedan trabajar, no, para nada. A mí me gusta mucho mi carrera, pues cuando la ejercía fui muy feliz, cuando hice finanzas fui muy feliz, con el tiempo, y siento que mi esposo ha tenido muchos créditos en el proceso. Fue como, hay algo que no está haciendo clic. O sea, hay algo en mi esencia que no está haciendo clic, pero obviamente yo era muy feminazi, sí, pues y como que defendía muchas cosas, y era como que pues a mí no me van a poner pues a cocinar, ni a mandar a que no puedo hablar y no sé qué, y yo siento que pues obviamente eso tampoco es pues el fin o sea, no es el objetivo cuando uno vuelve a su esencia femenina, pero cuando empecé a conectar con eso, creo que hubo varias cosas que hicieron clic en mí. Uno, entender que somos equipo, o sea, que mi pareja y yo no somos competencia, sino que somos complemento. Eso fue increíble, porque era como, porque siento que, o sea, porque tenía como en mi cabeza o en mi inconsciente que la persona que yo amo y que yo escogí y nos escogemos es mi competencia. O sea, como que por qué tenemos que hacernos puya, o como que no lo voy a dejar a él ayudarme a mí. O sea, como que por qué. Pero yo creo que eso tuvo un mayor trasfondo, sobre todo cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, cuando hice mi maestría y pues sí me casé con mi esposo. Yo en ese momento no podía buscar trabajo en Estados Unidos porque estaba pendiente de mis papeles. Entonces, él, pues cuando nos casamos, él me dijo como, bueno, pues sí, finanzas, esas no importa, o sea, mi plata es su plata. Y yo me acuerdo que yo le decía que no. Yo le decía, yo no puedo, o sea, yo le decía, yo no puedo, de verdad, no me siento bien saber que tú estás trabajando y yo en este momento no estoy trabajando, o estaba con mi trabajo en Colombia, pues, pero era para pagar cosas en Colombia. Entonces, como que yo no me siento bien, que entonces me puedo ir a comprar unos pares de zapatos, pues, porque no me las sudé yo. Y él era como, ¿de qué estás hablando? O sea, como que estamos tú y yo juntos. Entonces creo que también fue como, no sé si está relacionado con el merecimiento, pero era entender de, ok, somos equipo, y no solamente somos equipo en sentido de yo hago esto y tú haces esto, sino de yo también te puedo cuidar a ti. Y yo creo que para mí, aunque suene estúpido, me costó entender eso. Fue como que, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo todo lo puedo, necesito a alguien que me ayude, o necesito a alguien que me cuide? Entonces, cuando ya empecé a sentir eso, fue como que, ok, eso me está gustando, como así, porque me está gustando que me cuiden, y ser un poquito más dulce y un poquito más delicada. Entonces, obviamente yo también ya quería hacer más cosas en la casa. Entonces, como que tal vez empezó por ahí. Igual, acá conseguí trabajo, lo mismo, pero siempre fue como girando a eso de, a mí me gusta esto, a mí me gusta como este ritmo de vida, en el sentido de que no tengo que estar explotada pues en Wall Street 24/7 o lo que sea. Me gusta estar en mi casa y me gusta estar horneando cosas y me gusta cocinar con mi esposo. O sea, así él también pueda cocinar, y obviamente también lo puede hacer y me va a cocinar algo a mí en algún momento, válido. Pero era como ese cambio mental, que yo era como, ay no, o sea, eso, o sea, todo este avance que hubo en la sociedad, y eso es lo que me gusta. Y ahora que soy mamá, yo digo, tiene mucho sentido que en nuestra relación, pues, o que en las relaciones de pareja, en el equipo, de verdad haya una persona con energía femenina y una persona con energía masculina, porque cada uno tiene, o sea, uno tiene sus habilidades, y para mí es más fácil hacerlo de energía femenina y para él es más fácil hacerlo de energía masculina, en vez de estar ahí como, pues sí, como ¿Y, batallando. y tú crees que, por ejemplo, esa parte de tú aceptar tu rol femenino, de tomar esa postura, que eso tú sabes que lo hablamos mucho en Vibra, te hace menos? No, pero yo pensaba que sí. O sea, antes yo decía como sí, o sea, que sí, esto no estamos pues, en la época de las abuelitas, pues no. Pero ahora yo digo, siento que es demasiado, no sé si la palabra es propaganda, pero la energía femenina es demasiado poderosa, o sea, es increíble. Y a uno como que en este momento no solamente la por debajo y abre mucho tiempo, sino que es como, ay, tú haces eso, o sea, como si eso no fuera suficiente. Y no solamente los hombres, yo que antes creo que son más las mujeres mismas atacando la energía femenina que los hombres diciéndole a uno, ay, ¿y tú cocinas? Obvio no. Entonces para mí, sí, o sea, yo dije, esto es lo que me está gustando, me siento mucho mejor, siento menos roces con demasiadas cosas a mi alrededor, y es suficiente. O sea, no tengo que ir a probarme y decir que soy la mejor, la más alta, la que más ha trabajado, la que hizo no sé qué, porque en cualquier lugar me pueden reemplazar, de verdad, menos en mi hogar. Y cuando yo entendí eso Total. y a disfrutar, es como, eso es lo que quiero. O sea, a veces la verdad, yo miro, obviamente, no sé, a mis, no sé, personas cercanas, mujeres más jóvenes que son como súper emocionadas por el mundo profesional. Y yo obviamente no les digo nada porque pues cada quien tiene que vivirlo, y pues no sé si
todo el mundo quiera no trabajar o pueda no trabajar, pero es como, ojalá se den cuenta más rápido que temprano que no tienen que de verdad aniquilar su energía femenina para sobrevivir, porque yo sentía eso, es una carrera de supervivencia sin uno saber cuando uno no Sí. tiene la fortaleza para hacer eso. O sea, yo comparo a Y, mi esposo y es como, él tiene mucha más facilidad de salir a trabajar, de hacer mil cosas que yo podría hacer, pero a mí me va a desgastar muchísimo más que a y eso, él, o y eso que viceversa. tú, y eso que tú estás mostrando, o sea, yo creo que por fortuna lo viviste muy rápido, porque tú sabes que en lo que nosotros trabajamos con las mujeres, yo siento que el sueño, ese sueño masculino que les vendieron, literalmente es una farsa tremenda. Porque si tú miras mujeres hoy de 40 años, y si hay alguien que nos esté escuchando, una mujer de 40, 50 años, que se fue al lado masculino, es, tienden a ser muy infelices. Tienden a ser muy, muy infelices, no tienen quien las quiera, no tienen una pareja, no sienten el amor del hogar, no sienten el amor de familia. Es decir, cuando las personas entienden que las parejas, cada uno toma su rol, no se minimizan, sino que se fortalecen, se complementan, pasan muchas cosas. La espiritualidad aumenta, el amor, el refugio emocional aumenta, las finanzas mejoran sustancialmente. ¿O Sí. tú qué opinas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, debo confesarlo y yo pensaba que no, porque yo era como, obviamente, o sea, dos personas trabajando van a ser más que una persona y obviamente depende de cada situación, pero en mi caso sí, fue como que sí, o sea, esto. O sea, tengo un caso muy particular que voy a compartir y yo me acuerdo cuando yo vine a estudiar acá, yo le dije a mi esposo como, yo quiero pagar mi crédito estudiantil, o sea, como que esta es mi carrera, esa es la universidad que yo quiero, entonces como que yo lo quiero pagar. Y él como, perfecto. Entonces, bueno, pues me gradué, conseguí mi trabajo y yo pagaba súper orgullosamente la mensualidad de mi crédito estudiantil. Y el año pasado, que yo estaba en licencia de maternidad, dejé de trabajar. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo, no, que voy a hacer el crédito estudiantil, perdón, yo te prometí que yo lo iba a pagar. Y él era como, tranquila, o sea, como que gracias por hacerlo, pero yo te cuido, tú eres la mamá de mis hijos, tú eres mi esposa, como que me vale más, o sea, pierdo más plata en el sentido, pues, o más valor si tú te vas a trabajar y no estás con nuestra bebé o con cualquier cosa. Yo era como, sí, pero pues, y los números, eso suena muy lindo en papel, pero y los números, y yo no sé, por cosas del universo, fue como que no, él no hubo ningún problema. Entonces como que fue ese, está bien, confío en ti, que lo vas a lograr, me dejo cuidar, pues de Y no alguna razón, y solamente sí, eso, sino siento eso. que, es que eso es muy potente porque cuando la mujer toma su postura, el hombre también se ve obligado a tomar su postura. Y tomas ese rol biológico que nosotros sentimos de proteger, de cuidar, de proveer, vamos a expandirnos. ¿Cómo lo Sí, sientes? sí, siento mucho que sí, es como te digo, creo que esa idea que nos han vendido, o en mi caso era muy de yo también puedo ser líder. O sea, como que entonces yo también voy a ser la que va a direccionar muchas cosas, entonces yo soy la que decide y es como, no necesariamente. O sea, yo siento que tal vez no sea siempre líder en muchas cosas, sino más bien como project manager en el hogar. Entonces es como que lo dejo hacer sus cosas y él me deja a mí y eso ha hecho que todo sea o sea, que todo fluya más rápido. Algo, yo me acuerdo que cuando hablamos de eso del crédito estudiantil, yo no sé, algo dentro de mí se destensionó. O sea, yo no sabía, yo ni siquiera sabía que lo tenía. O sea, no sé, algo hizo clic y siento que de ahí, como tú dices, despegamos. Algo exponencialmente sucedió y es como, claro, él asumió lo que tú dices, su rol, yo asumí el mío, con respeto de los dos. O sea, no es un rol, no es más que otro. Eh, Totalmente. y sí, o sea, de verdad que sí, yo siento que, pues inclusive que tú decías que hay estudios inclusive que dicen que las mujeres a los 40 sí sienten lo mismo, esa falta de propósito, como que ya viajé, ya compré, ya subí la escalera profesional y ahora me quedan, no sé, 40 años de vida y otra reunión. Pero que yo siento que a mí me hubiera pasado, la verdad. Si no hubiera estado, a mí me hubiera pasado, lo debo confesar, o sea, yo sería una de esas listas, pero tengo amigas inclusive que ahora lo sienten y no están todavía en los 40 ni nada, y es como me monté en un bus, obviamente ya en ese momento no sé qué tan fácil sea bajarme, pero es lo peor, o sea, me siento muy No, explotada. y de eso doy fe, por ejemplo, esto lo pueden investigar los que vean este video, que muchas empresas multinacionales saben esta información de que toman las mujeres de entre los 28, 26 años y le quitan su energía vital hasta los 40. Eso se sabe, eso se ha estudiado. Y desde mi experiencia, Ale, y está muy, muy bacano que estemos tocando este tema porque, por ejemplo, yo que he tenido la posibilidad de trabajar con mujeres de 30, 40, 50, que le creyeron al cuento
del sistema lo que les vendieron, renunciar al amor, al cariño, a la armonía, a la feminidad, a su dulzura, a su capacidad tremenda de armonizar, su capacidad tremenda de sanar, su capacidad tremenda. Cuando las décadas van llegando, son muy infelices, muy Sí. infelices. Y la ventana de oportunidad se les pasó. Sí, no, es que te digo, cuando tú me preguntaste cuánto tiempo me ahorré en vibra, yo digo, yo siento que yo me ahorré vidas, porque de verdad yo hubiera, es más, creo que hubiera sido como tan desfrontalizada que puede que hubiera llegado a los 40 y diría como que, eso está raro, pero todo bien, seguimos adelante, estamos trabajando. Entonces, sí, no, de verdad que soy muy feliz. Y entonces, ¿valió la pena aceptar esa feminidad, esa dulzura, tu armonía, tu cariño, esa parte? 100%, 100%, sobre todo, pues y este puede ser mi cáncer hablando, pues, pero sobre todo uno como mamá, yo siento que uno sí tiene que quitarse ese montón de corazas, porque siento que uno, si no, uno puede ver la infancia de sus hijos diferente o experimentarla diferente, porque, pues, a ver, en ese momento que estoy con mi bebé, yo la veo y estoy con ella y uno vuelve como a ver la vida a través de los ojos de ellos y es muy lindo. Pero yo digo, uno, me hubiera perdido de muchísimas cosas y dos, de este montón de análisis de decir como que, hey, ella está feliz jugando con una cuchara de palo al lado mío. No, o sea, como que ese tipo de detalles que uno se da cuenta y uno es como que sí, no necesito tanto. O lo que es importante es ahora. Entonces, sí, si yo hubiera tenido que trabajar, hubiera seguido con esa pasión de bueno, ser tan masculina y tantas cosas, creo que me hubiera perdido de grandes experiencias. Y, por ejemplo, el que tú hayas tomado tu posición, ¿tú qué sientes que en el hombre pasa? ¿Eso cómo impulsa al hombre en tu hogar? No, es increíble. A ver, siento que afortunadamente CJ siempre ha sido muy masculino y muy tradicional en ese aspecto. Yo era la que era más, no, yo voy a trabajar, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y él afortunadamente muy paciente, fue como, yo está bien, o sea, como que yo te voy a dejar, pero lo mismo, o sea, cuando nos sentábamos a hablar, que yo ya no quería trabajar, porque yo le dije, yo ni siquiera, porque yo le dije, bueno, cuando se acabe mi licencia, ¿será que vuelva a trabajar? Y él como, pues ahí miramos si tú quieres. Afortunadamente, pues yo dije como que no, no quiero, pero yo siento que eso a él lo organizó en muchas cosas. Creo ¿Qué que pasó en él? ¿Qué pasó emocionalmente, psicológicamente, mental, física, el que tú tomes una posición de armonía, de feminidad, de dulzura, de cariño, de amor, de contención? hay muchas cosas. Una, o sea, suena muy bobo esto, pero en mi esposo significa mucho porque él no era así. Se organizó mucho en el sentido de que ya tenía, o sea, como que le importaba que sí, que hiciera ejercicio, que comiera bien, o sea, como que él ya sabía que tenía que entrar a proveer y a trabajar, entonces tenía que estar mentalmente mucho más disponible o más, sí, pues como que más organizado cuando llegara a la oficina, mientras que de pronto antes, aunque igual fuera lo mismo, en las mismas horas, a todo, ya era como que, ok, yo soy el encargado, entonces como que me toca ponerme aquí la 10 y hacerlo de la mejor manera. Entonces creo eso, como que cambió mucho lo mismo en su horario, cómo come, la importancia de hacer ejercicio y otras cosas, pero también en las palabras o cómo se refiere a mí y a nuestra hija. O sea, él es como, aquí estoy yo, o sea, tu papá te protege, aquí llegó el papá del trabajo a estar contigo, lo que tú necesites, tú estás segura. O sea, cualquier cosa que me pase, él me dice como que, tranquila, tú estás segura, que siempre lo había sentido con él, pero ahora es muy verbalizado y es como que, ok, o sea, siento que sí, es más notorio como en detalles sutiles que está ahí. Entonces, pensemos esto. Si el que tú tomes tu rol y que aportes esa feminidad, esa dulzura, ese cariño, esa contención, que es una capacidad enorme que ustedes tienen, lo impulsa a él, tú lo estás viendo. Y que él tome esa posición y que eso lo esté impulsando a él, ¿cómo te impulsa a ti? A ser más dulce, más amorosa, porque, o sea, yo siento que tal vez empezó, obviamente, como te digo, en el mundo profesional, en los horarios, en todo, pero eso también ha hecho que él también conecte con más emociones, o sea, como que lo que yo le traigo a la mesa ha permitido que él también diga como que listo, si yo voy a proveer esto, pero entonces hay algo que me está perturbando, lo voy a hablar más, o es más fácil hablarlo, entonces es como ese círculo vicioso positivo. En este caso sería un círculo virtuoso. Eso es un círculo virtuoso, exacto, que es como, bueno, más quiero proveer por ti, más te quiero proteger porque tú me estás cuidando ese mundo interno, o sea, como que yo te cuido tu mundo externo de alguna forma y tú me cuidas del mundo interno y yo te cuido tu mundo interno porque tú me cuidas del mundo externo, entonces como que es como una esferita de amor y en la mitad está nuestro bebé, entonces como que, claro, ya nos sentamos a hablar
yo no sé si él sienta esto, pero en mi caso, cuando nos sentamos a hablar de cosas que antes nos costaba mucho o no llegábamos a acuerdos, ya empezamos como en el mismo equipo. ¿Sí me entiendes? Como que más calmados. Antes yo sentía muy, sobre todo de mi parte, no sé si la de él, creo que no, era muy, yo estoy contra ti, como que yo tengo que probar mi punto y pues como demostrarte que estás mal o lo que sea. Ahora es como, este es el asunto. Los dos lo miramos, no como tú ¿Cómo versus yo, este sino equipo como lo va a resolver? nosotros, exacto. Nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Tú cómo te sientes? O sea, o por ejemplo, si él tiene aprendido a pedir un poco más de ayuda en otras cosas, o yo le digo, no, necesito que me ayudes con esto. Creo que otra cosa que he cambiado, que él como ha verbalizado más cosas, yo también creo que he verbalizado más el agradecimiento hacia él, que siempre he sido muy agradecida, pero ahora lo hago más consciente. Y si hay una mujer que te está viendo en este momento, que se dejó meter gusanos a la cabeza y que entiende que tiene que pelear en su hogar, que son equipos distintos, que son bandos diferentes, que rechaza su feminidad, su dulzura, su cariño, su capacidad de contener, de amar, de sanar, y que en el anhelo de su alma, en el fondo, sabe que desea sentir el amor de familia, sentir el amor de su esposo. ¿Tú qué le dirías? Y que está pensando si entra a hacer un trabajo con nosotros en Vibra, un trabajo interior con nosotros, ¿tú qué le dirías? Para hoy es tarde, amiga, date cuenta. No, de verdad, yo le diría que confiara en esa intuición, porque como ese deseo chiquito que está ahí, como de pronto inconsciente, no es gratis y no es tan inconsciente. Entonces yo creería que mi consejo sería, escucha esa voz porque muy posiblemente cuando llegas a Vibra no solo se va a amplificar esa voz, sino que te van a dar herramientas para construir algo diferente que siempre has escuchado y que nunca es tarde. O sea, yo diría, así sean los 50, los 60, prefiero vivir los últimos 20, 30, 15 años, lo que sea. Feliz que decir como que entonces, bueno, ya como viví 30 mal o 40 mal, ¿qué más voy a hacer? No, Me hiciste acordar de un lema que muchas veces en Vibra lo tocamos y es que la verdadera felicidad es compartida. demasiado. O sea, muchas cosas a uno le pueden dar, sí, no sé si la palabra sea felicidad o alegría, pero como que obviamente qué rico que también se puedan ir de viaje, que uno se pueda comprar un carro, que uno tenga una buena casa, eso es muy chévere, pero eso es demasiado instantáneo en el sentido de que rápidamente ya no me da propósito, no me nutre y compartir la felicidad es, o sea, o compartir esas experiencias que ni siquiera tienen que ser pues tan increíbles, pues como en la casa, el carro, el viaje, no, eso no tiene precio, de verdad. Algo tan simple como que un día estoy triste, quiero llorar y tengo un hombre en que llorar. Sí, sí, o que quiero salir y estar con mis papás y nos sentamos en la terraza a conversar. Y me contaron de su niñez, o sea, como que cosas tan puntuales que uno dice, ay, eso no tiene nada que ver, pero es como no, de verdad que uno se da cuenta que comparte muchas cosas con personas cercanas y muchas veces es una ayuda para ellos y otras veces el que necesita uno es ayuda y entonces es muy lindo saber que uno tiene su comunidad, si uno está dispuesto a abrirse. Alejita, una pregunta, y en todo este proceso tan bonito que estás contando, porque sé que eso le va a ayudar a varias personas a entender que en el fondo de nuestro corazón todos deseamos tener un refugio emocional, un hogar bonito. ¿Tú podrías decirme de qué manera y de una manera exacta cómo te ayudé? Hmm. O sea, sí en silencio porque son demasiadas cosas, no crean que es porque no se la, porque Juan no me ha ayudado. Yo creo que la frase que se viene a mi cabeza es cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Para mí ese fue Juanes. Fue como, y no siempre fue, o sea, son cosas que no siempre son chéveres de vivir, o sea, uno tiene sus resistencias y son cosas Claro. bellas, pero a todas las personas que están escuchando dicen como que, ay, no, es que me da miedo porque después eso duele o voy a llorar. Lloren, lloren, vayan, sanen, que a los 2 días o a las semanas, entonces como que mi consejo es hagan la tarea. Yo sé que es muy difícil a veces y uno tiene sus resistencias, pero vale la pena. Entonces para mí yo creo que Juan es como me ayudó, que fue la persona que yo necesitaba, sin saber que necesitaba en ese momento, y me abrió un mundo de posibilidades y herramientas. La verdad, Cierto. eso fue como que, ay, estoy aquí viviendo y fue como, mira todo eso y es como, ¡ah! O sea, fue como, sí, un despertar. Fue como, Sal de la barrera, sal de tus cuatro paredes. sí,
Sí, y como te digo, no, o sea, fue como sobrepasar mi barrera mental, que para mí era o sea, era la ley, ¿sí me entiendes? Era como, hay un mundo más allá de eso y es demasiado bacán, o sea, es demasiado bueno. Gente, vaya, yo se lo recomiendo, de verdad. Si sienten el llamado, no lo duden, no lo duden, de verdad, porque su futuro yo de los no sé cuántos años se los va a agradecer, de verdad que sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó de trabajar conmigo? La magia. La verdad, eso yo siento que para mí fue, sí, poder experimentar cosas no racionales. Eso fue demasiado bacano. Siempre es demasiado chévere y es esa como, sí, ese elemento que yo creo que le falta tanto a tantas personas, yo era parte de ellas, en su vida diaria. Todo es demasiado mundano, todo es demasiado plano, o sea, como que, y esto fue como, no, mira, hay muchas otras cosas que tu mente no va a entender, pero son verdad y tú lo sabes y aquí tienes tu evidencia. Y fue como, o sea, está bien, hay algo mucho más allá que lo que yo conocía. Y empecemos que por sentir amor y refugio emocional del hogar, eso es algo cero racional. Y que yo pensaba que no era tan importante o tan válido porque obviamente lo más importante era ser racional y otras cosas, pero Alejita, bueno, primero te doy las gracias por disponerte, por sacar este espacio para mí y compartir tu historia con las personas que te ven en este y te escuchan en este momento. Y te quiero felicitar porque he sido testigo de esa evolución, de esa transformación que has tenido. Tú sabes que hemos compartido en familia, hemos compartido de ambos lados, entonces puedo observar más detalladamente esa evolución. Te felicito porque estás sintiendo tu solecito, ese amor y refugio emocional que toda dama, toda mujer, en el fondo de su corazón, así se niegue, lo desea vivir. Entonces, que lo estés viviendo, me alegra mucho el alma. Te felicito porque estás feliz, porque ya eres mamá, porque estás feliz con tu hogar, tienes un hogar bonito, un hogar sólido, un hogar con muchísimos valores. Tu familia se ha unido y te lo mereces. Y eso me hace sentir muy, muy bien y te felicito. gracias. Qué belleza. Y como decimos en Vibra, desde lo más profundo del corazón, vibrar consciente. Obvio, de verdad que sí.